Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Dice la palabra del Señor: y dijo David: ¿hay todavía alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por causa de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿ha quedado todavía alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y lo tomó de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo David: no tengas temor, porque a la verdad yo haré contigo misericordia por causa de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás pan a mi mesa siempre. E inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, criado de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos traerás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá pan a mi mesa siempre. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y Mefiboset moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y era cojo de ambos pies. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Aparte de la serie que venimos viendo con Víctor, sí, acerca de Juan, quiero que nos salgamos por un momento de esa historia de Juan, sí, de la historia de Jesús con sus discípulos y podamos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento? A veces no podemos relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo y nos cuesta ver a Cristo en todo esto. Nos cuesta imaginar cómo está prefigurado Cristo en esta historia. ¿O es una historia aparte? La historia del Nuevo Testamento y la del Antiguo Testamento son historias aparte. Y obviamente la respuesta es que no, ¿sí? Que la historia que cuenta la Biblia es la historia de Dios redimiendo al hombre para su gloria. Entonces, no es una historia aparte, es una historia donde vamos a ver cómo la misericordia de Dios se expresa a través de la misericordia de este rey. Y para poder entender eso, vamos a ponernos un poco en contexto. Muchas cosas han pasado. Si usted ha leído Primera de Samuel, ¿sí? Vemos la persecución y vemos el surgimiento de este nuevo rey, ¿sí? Conforme al corazón de Dios. Tenemos por un lado un rey elegido por el pueblo, que era Saúl, pero también tenemos por otro lado un rey elegido por el Señor, que es David. ¿Sí? Y comienza la persecución de Saúl hacia David, tratando de matarlo, porque justamente comienza a envidiar, digamos, esta prosperidad que viene por parte del Señor. Cuando llegamos al segundo libro de Samuel, nos encontramos con la muerte de Saúl, la caída total del reino de Saúl, y vemos el surgimiento o el esplendor de la gloria de este rey nuevo que es David, ¿sí? Ahora que David está en el trono, y eso es lo que explica el capítulo 4, versículo 4, ¿sí? Que David ha muerto, que Saúl, perdón, ha muerto, y que hay un nuevo rey, y que lo único que ha quedado de la descendencia de ese antiguo rey Saúl es este hombre, Mefiboset, ¿sí? Y su siervo. Para entender un poco por qué
hace misericordia a David, ¿sí? David ha hecho un pacto con Jonatán y ha hecho un pacto también con Saúl, ¿sí? De preservar a su casa, de preservar a los descendientes de Saúl. Vamos a buscar, a leer primeramente del versículo 1 al 5 y vamos a ver este amor y fidelidad al pacto, ¿sí? El amor y la fidelidad al pacto. En el primer versículo viene David, este nuevo rey, y pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Fíjense cuál es la causa de la misericordia. Él quiere expresar la misericordia de Dios a la casa de Saúl, es decir, a la descendencia de Saúl. Hijo de Saúl es Jonatán, ¿sí? Y Jonatán tiene un hijo, Mefiboset. Entonces, David pregunta, ¿ha quedado alguno a quien yo muestre misericordia? ¿Hay alguien en la casa de Saúl, de este antiguo rey? Y aparece un siervo, aparece el siervo Siba, ¿sí? Y este siervo, vamos a ver en sus palabras y después en lo que hace en el capítulo 16 y en el capítulo 19, que es un siervo traidor, ¿sí? Es un siervo que no se acerca al rey con un corazón sincero. Él le dice, le pregunta, ¿eres tú Siba? Y le dice, tu siervo, ¿sí? Pero él viene de una manera un poco arrogante. Fíjense que Siba, dice el último versículo, versículo 13, que tenía varios hijos, ¿sí? Y varios siervos. Él mismo tenía siervos como descendiente de la casa de Saúl. Es decir, él debería darse por completo al servicio de Mefiboset porque él es el heredero al trono. Mefiboset es aquel del linaje de Saúl, es aquel descendiente de Saúl y por lo tanto le corresponde el trono, ¿sí? Y es más, tenía un hijo que se llamaba Micaía y a debían servir porque era el descendiente de Saúl. Sin embargo, este hombre ya se había apoderado de alguna manera de la casa de Saúl. Después lo vamos a ver bien. Pero le pregunta, es como si dijera, bueno, no te estoy buscando a vos. ¿Sí? Le dice, ¿ha quedado alguno a quien yo haga misericordia de la casa de Saúl? ¿Sí? Y a él sí le dice, sí va como, bueno, por allá en el rincón queda alguien, ¿sí? Queda un tal Mefiboset, Amiel de Lodebar, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, estaba ahí, no tan cerca, sí, pero unos varios kilómetros de ahí. Así que el rey dice, bueno, acá lo voy a esperar, y lo hacen traer, y viene Mefiboset. Pero fíjense cuál es la razón por la cual David quiere extender su misericordia hacia la casa de Saúl. No es por causa de lo bueno que fue Saúl. Recuerden que Saúl persiguió a David por envidia, ¿sí? No lo buscaba para tener una discusión acalorada acerca de a quién le pertenecía el trono, sino que lo buscaba directamente para matarlo, y David tuvo que esconderse, ¿sí? Tuvo que esconderse de Saúl porque lo quería matar. Estuvo en manos de Saúl más de una vez, ¿sí? Pero el Señor lo libró. Y Dios de alguna manera puso o probó el corazón de David poniendo a su disposición a Saúl, ¿sí? De tal manera que David podría haber matado a Saúl. Pero David, que tenía un corazón sincero para con Dios, no, ¿sí? No quiso matar al rey Saúl porque decía, es un ungido del Señor. Este es alguien importante, ¿sí? Es alguien que Dios está usando ahora para hacer algo. Entonces, no lo quiso matar. Pero sí hace un pacto con Jonatán por amor. Vamos a buscar ese pasaje. En 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 16, al 17. 1 Samuel 20, 14 al 17. David amaba a Jonatán, ¿sí? Amaba a su amigo Jonatán. Dice 1 Samuel 20, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo,
requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sí? Es decir, Jonatán entiende que Saúl es un enemigo de David. Y Jonatán entiende que David no solamente se va a defender, digamos que no solamente va a huir, sino que le corresponde de alguna manera la venganza. Le corresponde en algún momento, ya que Dios lo ha elegido como rey, levantar su espada y destruir a la descendencia de Saúl. ¿Sí? Entonces Jonatán le dice, lo que te ruego en el Señor es que preserves a mi casa. ¿Sí? ¿Y qué hace David? Por amor a este pacto que hace con Jonatán, preserva o tiene la intención de preservar la casa de Saúl. Fíjense que, volviendo al capítulo 9, versículo 1, segunda de Samuel 9:1, hay todavía alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Ya se acercó David con esta intención, no quiero venir para destruir, ¿sí? Esto le correspondía a un rey que surgía, un rey que se levantaba, entrar a la casa del antiguo rey o el rey anterior, si no era de su linaje, y destruir a su descendencia. ¿Por qué? Porque era algo obvio, ¿sí? Si vos sos un rey malvado y tenés hijos, y yo surjo como rey, lo que vas a querer hacer en algún momento es matarme, ¿sí? Se va a levantar alguien de la casa del antiguo reinado y va a tratar de destruir a este nuevo rey. Entonces, era lo lógico, digamos, entrar a la casa del antiguo rey y destruir a toda su descendencia, ¿sí? Después podemos ver en la palabra del Señor, cuando el Señor manda a entrar en una ciudad y a destruir a todos. Y nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué hace eso el Señor? Bueno, nadie más se va a sublevar en contra de la autoridad puesta por Dios, ¿sí? Y acá se encuentra David, este nuevo rey, en la casa de Saúl, con el derecho y la posibilidad de poder destruir a toda la descendencia de Saúl, con todo el derecho de poder ejercer su nueva autoridad, ¿sí? Y establecer su reino. Pero no es lo que David hace, se acerca con misericordia, recordando el pacto por amor que había hecho con Jonatán. Y esto nos hace pensar y nos conecta directamente con el pacto de redención hecho por el Señor. En la Santísima Trinidad, antes de que el tiempo comenzara, el Señor, ¿sí?, hizo un pacto con su Hijo. Dios el Padre hizo un pacto con el Hijo y prometió redimir a través de Cristo a todos aquellos que se acercan por la fe en Él, ¿sí? Por amor a ese pacto intertrinitario, ese pacto entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, es que nosotros no somos destruidos aunque merecemos ser destruidos, ¿sí? Es que nosotros nos podemos acercar a Dios por medio del amor a ese pacto, por medio de Jesucristo. Dios ha prometido redimir a los suyos, recordando ese pacto. Y es lo que David hace, ¿sí? Me acerco ahora con misericordia. ¿Por qué? Por amor al pacto. Bueno, Dios dice, me acerco ahora a los hombres. ¿Por qué? Por amor al pacto que Él había hecho con Jesucristo, ¿sí? Entonces, en ese pacto de redención, en ese pacto hecho por Dios en la eternidad, es que nosotros podemos acercarnos ahora a la presencia del Señor, como leíamos al principio de la reunión, ¿sí? En Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué pasaría si Dios se olvidara del pacto? ¿Sí? Cosa que no va a pasar nunca, pero ¿qué pasaría si Dios fuera como nosotros? ¿Sí? Que nos olvidamos de las promesas que hacemos, que nos olvidamos de los pactos que hacemos con otros. Pero Dios no es así. Y acá hemos prefigurado este amor de Dios hacia la humanidad, en el amor de Dios, ¿sí?, en el amor de David, por Jonatán. Y vemos este amor manifestado en misericordia hacia su descendencia. Por eso, cuando vemos esta historia, no debemos pensar solamente, siempre se toma esta historia como, bueno, solamente Mefiboset somos nosotros y nos sentamos a la mesa y ahora hay grandes banquetes para nosotros. Pero el mensaje va mucho más allá. Dios ha prometido algo. Una vez que el hombre cae, allá en Génesis capítulo 3, ¿sí?, que viene este juicio de Dios, también viene la promesa. Y ese pacto el Señor no lo olvidará nunca, ¿sí? Ese pacto se ve reflejado acá en este pacto que David hace con Jonatán. Dios no se olvida de los pactos y Dios hace misericordia por medio del pacto. Por amor a su Hijo,
es que somos rescatados. Por amor a su Hijo es que Dios nos muestra misericordia. Por amor a su Hijo es que Dios no olvidará el pacto que hizo con Él, ¿sí? Y por eso es que nos podemos acercar hoy a la presencia del Rey. Este nuevo Rey David tiene todo el derecho de destruirnos. Dios, nuestro Rey eterno, tiene todo el derecho de destruirnos. A Él le pertenecen todas las cosas y Él podría ejecutarnos en cualquier momento. Él tiene la espada, digamos, en su mano, la espada del juicio en su mano, ¿sí? ¿Qué argumento podríamos poner nosotros que somos descendientes de Adán, descendientes de este Saúl? Estamos corrompidos por el pecado. Somos hijos de este antiguo reinado, ¿sí? De este antiguo reinado de corrupción. Y Dios, en vez de acercarse con la espada y cortar nuestra cabeza, hace misericordia. Tiene misericordia de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces no debemos tener la actitud, por ejemplo, que tiene Siba. Vamos a leer ahí el versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, ¿sí? Se muestra de alguna manera complaciente, ¿no? Se acerca diciendo, bueno, yo soy tu siervo para lo que mandes, ¿sí? Pero en realidad este hombre tenía otras intenciones, era un hombre un poco perverso, ¿sí? Se acerca de esta manera, bueno, sí, yo soy tu siervo, pero está tratando de buscar algún beneficio. Es decir, yo veo venir al nuevo rey con la espada en la mano, ¿sí? O en la cintura, como quieran ponerlo, pero este rey viene para destruir y Siba lo sabe. Cualquier rey que entra a esta casa va a entrar para destruir a los siervos y a destruir a la descendencia de Saúl. Y este hombre se vende inmediatamente, ¿sí? Un verdadero siervo serviría a su rey hasta lo último. Es decir, bueno, yo pertenezco a la casa de Saúl, soy siervo de Saúl y por lo tanto también siervo de Mefiboset. Así que si vas a destruir a Mefiboset con todos sus siervos, acá estoy yo, ¿sí? También dispuesto a destruir. Y él lo primero que hace cuando se presenta delante de David es, sí, Señor, para lo que necesites, ¿sí? Para lo que mandes. Esta es una actitud equivocada, es una actitud errada. Nosotros debemos aprender también de esto, no debemos acercarnos así a Dios tratando de engañar al rey, ¿sí? Tratando de sacar algún beneficio del rey, porque sabemos que puede omitir un juicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver versículos 6 al 8. ¿Cuál es la actitud correcta ante el rey? ¿Cuál será la actitud correcta delante de este nuevo rey? Versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sí? Esta es la actitud correcta. Esto es un entendimiento correcto de quién es el rey, ¿sí? Mefiboset es un descendiente legítimo al trono. A él le pertenece o le pertenecería, digamos, el trono, pero Dios ha levantado un nuevo rey que es David. Mefiboset, viendo su condición, conociendo cuál era su linaje y su condición, cae postrado delante de David, su rostro en tierra, hace reverencia delante del nuevo rey, ¿sí? Se postra, es decir, se entrega en las manos del rey. Y no solo eso, pregunta lo último, ¿quién es tu siervo? O sea, David le dice, te voy a devolver todo lo que le pertenece, las tierras que le pertenecen a Saúl o a Jonatán tu padre. Y Mefiboset dice, pero ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sí? Esta es la actitud correcta. Fíjense cómo se considera él, dice, soy un perro muerto. ¿Sí? A veces pensamos, bueno,
por qué esta figura no tiene demasiado impacto para nosotros. Pensamos en los perritos que que podemos tener en casa, ¿sí? Pensamos en los caniches y todos estos perritos lindos que hay. Y decimos, bueno, ¿qué tiene malo ser un perro? Pero para los judíos era otra la expresión, ¿sí? Un perro era una bestia, un animal despreciable, era un carroñero, alguien que olía mal, ¿sí? Un perro era un animal feo, digamos, despreciable dentro de la sociedad, así que no íbamos a encontrar perros en la casa de los judíos. Es más, después, a lo último en Apocalipsis, cuando Juan habla de los perros, dice que estarán afuera, porque justamente se está refiriendo a los falsos profetas, falsos maestros y demás, los trata como perros, ¿sí? Bueno, acá Mefiboset dice, yo soy un perro, y no solamente un perro muerto, ¿sí? ¿Has sentido el olor del perro muerto? Seguramente en algún lugar sintió un olor a perro muerto. Se siente a varias cuadras el olor a perro muerto, ¿sí? Así que no solamente despreciable, doblemente despreciable. Soy un ser despreciable. Como heredero al trono, como del linaje de Saúl, debería defenderme, debería defender el trono de mi padre, debería luchar en contra de David, debería alzar la espada para una batalla, pero estoy lisiado de los pies, ¿sí? Conozco mi condición y esa es la condición de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí? Estamos lisiados espiritualmente. No podemos presentar batalla ante el rey. A veces en nuestro orgullo pensamos que nosotros tenemos la palabra de autoridad para decir a Dios qué puede o qué no puede hacer en nuestra vida, qué debería ser mejor para nosotros en el futuro. Pero somos como Mefiboset, herederos a un trono de perdición, herederos de muerte, ¿sí? Lo único que merecemos es que este nuevo rey levante su espada y corte nuestra cabeza. Pero ahora se ha acercado con misericordia. Nosotros somos doblemente despreciables como Mefiboset. El tema es que a veces no queremos reconocer nuestra condición, ¿sí? A veces tenemos más la actitud de Siba que la actitud de Mefiboset. Vamos a buscar un salmo para ilustrar un poco esto. Salmo capítulo 2, o Salmo 2, versículo 1 al 3. Salmo 2, del 1 al 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la representación de lo que somos nosotros como seres humanos. Estamos perfectamente representados por Mefiboset. Estamos perfectamente representados por el reinado de Saúl. Somos descendientes de Adán y tenemos esta actitud. Rompamos las ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. Desliguémonos del rey. Es como si le hubiera dicho Mefiboset a David, bueno, vos sos el rey, pero no vas a ser mi rey, ¿sí? Vas a gobernar sobre todo Jerusalén, pero no vas a gobernar sobre mí. Pero eso no hizo Mefiboset, sino que reconoció que estaba postrado, que estaba lisiado, que necesitaba de la misericordia de David. Bueno, de la misma manera nosotros deberíamos acercarnos a Dios y decir, bueno, sí, Señor, ¿sí? Quiero servirte de verdad, quiero ser realmente tu siervo. Estoy a tu disposición, estoy delante de tu soberanía, ¿sí? Dios podría, con cada uno de nosotros, por causa de quienes somos, darnos juicio, cazar la espada y cortarnos la cabeza, literalmente. Pero el Señor se ha acercado por amor al pacto que ha hecho con su Hijo, con misericordia a cada uno de nosotros. Y no solamente nos ha mostrado la misericordia de que no morimos en el momento que nos acercamos a la presencia de Dios, sino que ha hecho posible ahora bendición para nosotros. Fíjense que esto es lo que le plantea David a Mefiboset. Te voy a dar las tierras que le pertenecían a tu padre, ¿sí? Ojalá tengamos la humillación de corazón para acercarnos así al Rey Eterno. Ojalá abandonemos la actitud del Salmo
número 2, ¿sí? De querer ir en contra del rey y realmente aceptar que este es el mejor rey que podemos tener, que este es el mejor representante de cada uno de nosotros, Cristo, nuestro Salvador, que la única forma en que no somos destruidos es porque Dios ha hecho un pacto eterno de redención en Cristo y por medio de Jesucristo podemos acercarnos hoy a su misericordia y disfrutar de los beneficios que hay a su mesa. Somos esos perros muertos, somos doblemente despreciables, pero este rey es un rey de misericordia. Nuestro Dios es un rey de misericordia. Él conoce, al igual que nosotros, nuestra condición y la conoce mejor que nosotros. Sabe que no podemos agradarle, sabe que no tenemos nada para ofrecerle. Mefiboset no podía decir, bueno, espera un poquito, David, tengo muchas cosas para darte, tengo tesoros para ofrecerte, pero no me cortes la cabeza. No. Él se acercó y dijo, David, acá estoy, soy tu siervo, soy un perro muerto, no soy digno de que tengas de mí misericordia. Y recuerden que él no está pensando solamente en él, este hombre tenía un hijo, este hombre tenía siervos en su casa. Y el rey nuevo no iba a destruir solamente su vida, sino que a todos sus siervos y a toda su casa, su hijo. ¿Sí? Entonces, este no trata de convencer, bueno, rey, te puedo entregar algo, ¿sí? Si me perdonás la vida. Bueno, de la misma manera nosotros no podemos entregar nada a Dios. De la misma manera este rey que puede darnos juicio, en vez de darnos juicio nos da misericordia, pero porque Él quiere por amor a ese pacto que ha hecho, ese pacto de redención. Entonces, los animo a que busquemos tener esta misma actitud de que roguemos al Señor que nos dé este mismo pensamiento, que podamos reconocer nuestra condición, que podamos reconocer nuestra maldad, nuestro pecado y que somos merecedores del juicio, que somos merecedores de ser destruidos por ser del linaje de Adán, de Saúl, de Mefiboset, que somos perros muertos, despreciables, ¿sí? Pero que también hay un rey que es misericordioso, un rey que está dispuesto a perdonar por amor al pacto. Amén. Vamos a ver el último punto, provisión y bendición. Provisión y bendición. Fíjense, no solamente David se acerca a Mefiboset o a la casa de Saúl y dice, te voy a dar o devolver las tierras, sino que además lo sienta a su mesa. ¿Sí? Sienta a Mefiboset en la mesa del rey para compartir la mesa con él. Versículo 9 al 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¿Sí? Es decir, que no solamente le mostró misericordia por amor al pacto que había hecho con Jonatán, sino que además lo sienta ahora a su mesa. Y esto es una figura de lo que hace Dios con nosotros. ¿Sí? Nos rescata, perdona nuestros pecados por amor al pacto por medio de Jesucristo y ahora nos sienta a su mesa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de sentarnos a su mesa? Bueno, que la provisión nunca faltará. Si había un lugar donde nunca iba a faltar el pan, era en la mesa del rey. ¿Sí? Si había un lugar donde nunca iba a haber escasez, es en la mesa del rey. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. ¿Sí? Provee para nuestras necesidades espirituales. Provee cada día para que nosotros no suframos del hambre espiritual, para que abandonemos la condición en la cual estábamos. No podía cualquiera sentarse en la mesa del rey. Pero este hombre lisiado, este hombre incapacitado de poder hacer algo, ahora recibe por completo el amor y la misericordia de David, del rey. ¿Sí? Esta es una gran bendición para este hombre. Le promete que, bueno, ahora este siervo Siba va a trabajar en sus tierras, le va a proveer de todo el alimento, va a labrar sus tierras y va a obtener el fruto de todo eso. Pero Mefiboset ahora es un convidado a la mesa del Señor. ¿Sí? Y podemos pensar, bueno, ya está, no hay más bendición que esta. No hay cosa más hermosa que estar a la mesa del rey.
Si lo vemos espiritualmente, bueno, nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y somos bendecidos con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces, ya no hay más necesidad. ¿Qué bendición puede ser más grande que tener todo lo que necesitamos? Tener toda bendición espiritual. Pero fíjense, quiero que pensemos y meditemos en el corazón de este hombre Mefiboset. Él podría haber dicho, bueno, ahora voy a comer de lo mejor, digamos, voy a pedir pollito asado, voy a disfrutar de los mejores vinos, ¿sí? Los siervos me van a traer la comida prácticamente a la boca y solamente tengo que disfrutar de lo mejor. Y algunos dicen, bueno, ahora que estoy en Cristo ya no importa mi vida de santidad, no importa nada de lo que haga porque estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y ya está. Entonces, como que queremos vivir esa vida relajada de un príncipe o de un rey. Pero este hombre, una vez que ha experimentado la misericordia del rey David, ama a David, ¿sí? Comienza su corazón a ser cautivado por el amor y la misericordia de este rey. Ahora Mefiboset no se conforma con estar a la mesa del rey. No quiere solamente comer de la mesa del rey. Quiere disfrutar de la presencia del rey. El corazón de este hombre ahora es cautivado por el amor y la misericordia de David. Vamos a ver algunos pasajes para entender por qué este hombre ama a David. Vamos a buscar 2 Samuel, capítulo 16, versículos 2 y 3. 2 Samuel 16, versículos 2 y 3. ¿Recuerdan que dijimos que Siba era un hombre perverso? Bueno, no lo podemos deducir solamente del versículo 2 del capítulo 9. Tenemos que ver un poco más de la historia. Este hombre engaña al rey. Fíjense, versículos 2 y 3. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Si venía con alimentos, si venía con provisiones. Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Es decir, Mefiboset, ¿sí? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Sí? Acá David había huido por causa de Absalón, que se había levantado en contra del rey David y había estado por mucho tiempo fuera. Entonces Siba le dice, bueno, con Mefiboset vamos a ir y llevarle provisiones, pero ¿qué hace? Siba a casa, pone todas las provisiones en las asnas y se va solo y lo deja a Mefiboset. Mefiboset se entristece, sí, queda solo en Jerusalén. Pero no solamente eso, es tan engañador este Siba que una vez que está con el rey, dice, mirá rey, es como si le dijera, acá están las pasas, acá están los panes para que coman más, si tienen sed los que han estado por el desierto ahora van a beber el buen vino, ¿sí? ¿Y qué es lo que pregunta David? ¿Dónde está entonces el hijo de tu señor? ¿Dónde está Mefiboset? Él debería estar acá. Dice, no, David, se quedó porque lo que dijo fue, bueno, ahora que no está el rey, digamos, me van a devolver mi trono. Ahora el trono que me pertenecía por Saúl me será devuelto. Y entonces David, viendo esto, pensando que esto era cierto, le da tierras a Siba. Pero después de que termina la persecución, de que muere Absalón, de que David regresa a Jerusalén, que David está en luto, ¿sí? Y entra al palacio un poco escondido, justamente por el dolor de haber perdido ya acá 2 hijos, ¿sí? Comienza a recorrer el palacio y en un momento Mefiboset baja a recibir al rey, ¿sí? Y esta es la situación, capítulo 19, versículo 24 al 30. 19, 24 al 30.
Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante del rey, del Señor el rey. Mas mi Señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi Señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre tus convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Después seguimos leyendo, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa. Acá Mefiboset le está explicando, en realidad, Señor, yo como soy un lisiado no puedo enalbardar mi propia asna. Y le pedí a Siba que lo haga. Y él me engañó, ¿sí? Y se fue solo. Lo único que le interesaba a David era que Mefiboset estuviera allí. ¿Por qué no fuiste conmigo?, le dice. Después que le da la explicación Mefiboset, David obviamente entiende lo que está pasando, ¿sí? Y fíjense las palabras de Mefiboset. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué más puedo pedir? Señor, ahora yo, ¿qué te voy a reclamar? Yo te estoy dando la explicación de por qué no fui, pero yo no te voy a pedir nada más. No te puedo pedir nada más. ¿Sí? En realidad merezco muerte, en realidad merezco juicio. Y David le dice, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividan las tierras. Y fíjense lo que Mefiboset le contesta. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Sí? El corazón de este hombre había sido cautivado por el amor y la misericordia de David. Lo único que le interesaba ahora a Mefiboset no era ser un convidado a su mesa, no era comer de los mejores banquetes. Lo único que le interesaba a Mefiboset no era, bueno, Señor, pero acordate de las tierras, ¿sí? Dame las tierras que le corresponden a Saúl, mi padre. No, le dice, no importa, ¿sí? ¿Qué más te puedo pedir yo, rey? No importan esas tierras, no importan los banquetes. Es más, ya no importaba su aspecto físico. Fíjense que él no se había lavado los pies, no había lavado sus vestiduras. Es decir, estaba de luto porque el rey se había ido. No pensaba cambiar su condición hasta que su rey esté nuevamente en su casa. Deja que las tome todas, pues, que mi señor el rey ha vuelto en paz a casa. ¿Sí? Ahora que tengo al rey, tengo todas las cosas que necesito. Ahora que el rey está en su palacio, ahora que el rey está en su casa, tengo todo lo que necesito. Esa es la actitud correcta. Eso es lo que nosotros debemos buscar a la hora de acercarnos al Señor. Hoy Lucas hablaba de buscar a Dios con sinceridad, de verdad, ¿sí? Y esta es la forma de poder hacerlo, con un corazón humillado. ¿Quién soy yo, Señor, sino un perro muerto? ¿Qué más te puedo pedir, Dios, si me lo has dado todo en Cristo? ¿Sí? ¿Qué más podemos buscar de Dios? ¿Qué más podemos exigir de Dios? Es inútil exigir a Dios que nos dé más. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos al Rey con nosotros, cuando Dios es nuestro Rey, cuando el Señor ha tomado cada uno de los aspectos de nuestra vida, cuando el Señor ha conquistado cada uno de las pasiones en nuestro corazón, ¿qué más podemos necesitar? El Rey está en su trono, el Rey está en su casa y ha hecho de nosotros, de cada uno de nosotros, casa donde habitar, ¿sí? Entonces, la intención de este sermón es que reflexionemos en este amor y misericordia que Dios ha tenido al pacto, ¿sí? Y este amor que ha demostrado a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo.
Hoy somos convidados a la mesa, hoy somos tratados como hijos, hoy somos llamados como hijos a estar delante de la presencia del Rey, ¿sí? Pero esos banquetes, esa mesa, no es nada. La bendición y la provisión diaria no es nada si el Rey no está, ¿sí? Es más, el cielo y será la gloria eterna porque el Rey estará ahí. Podemos disfrutar de su presencia para siempre. Entonces, no hay tesoro más hermoso, no hay tesoro más grande que poder disfrutar de la presencia del Rey. Algunos podrán tener mayor prosperidad, algunos podrán tener mejor salud, algunos podrán tener una vida más larga incluso, pero no servirá de nada si no tienen al Rey con ellos. Por eso los invito, hermanos, a que meditemos en esto y valoremos el precioso amor y misericordia que este Rey eterno nos ha mostrado en Cristo, ¿sí? Y si todavía no has confesado a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, te invito a que te acerques a este Rey. Este Rey es un Rey justo, es fuego consumidor, Él no tiene por inocente al que es culpable, pero en este día se acerca como un Rey de misericordia, ¿sí? Para mostrarte su amor y su misericordia. Te invito a que vengas humillado a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor,